cielos cantarán, Santo, todos cantarán, Santo, digno de exaltar, Santo, santo por siempre. Como ustedes saben, en el mundo, fíjense bien cómo es esto. En el mundo se celebra. Diga conmigo, se celebra. Y yo debo celebrarlo también. Y yo debo celebrarlo también. Si hay una fecha en el calendario gregoriano que coincide con la fecha de un suceso real, histórico, único que ha pasado en el mundo, es el día de hoy. Hoy debería ser un día donde los cristianos no faltan a la iglesia. Fíjese usted, los cristianos, y digo independientemente porque la iglesia católica lo hace muy bien lo hace. Los cristianos evangélicos no, todavía no nos ha caído el 20. Pero este es uno de los pocos días que coincide en el calendario con aquel día que sucedió aquel hecho histórico en donde Cristo resucitó. Es quizás la fecha más cercana o quizás la que más se aproxima. Si usted se da cuenta, la Semana Santa nunca cae siempre en la misma fecha, porque siempre está variando un poquito, ¿cierto? Algunos días. Pero coincide siempre que hay luna llena, ¿verdad? Coincide siempre en una fecha ahí, pero es por eso. Entonces, mis amados hermanos, damos gloria a Dios, porque un día Cristo se levantó de la tumba. Y fue un día como hoy. Un día como hoy, hace más de 200 y tantos años, porque no se sabe exactamente, todavía hay una diferencia de años. Fíjese bien, todavía se cree que son 220, 225, 200, pero por ahí anda con respecto a nuestro calendario, porque usted sabe que hay un montón de calendarios en el mundo, ¿verdad? Hay alrededor de 5 o 6 calendarios. Los chinos tienen su propio calendario, los musulmanes tienen su propio calendario y otras culturas tienen su propio calendario. Nosotros nos llevamos por el calendario gregoriano, pero lo que les quiero explicar es esto. Este día es muy importante tener el entendimiento de saber por qué estamos aquí, por qué lo celebramos. Amén. Así es que esta mañana yo tengo el honor de escuchar la palabra de Dios y va a pasar, entonces va a predicar la pastora Claudia Machón. Damos un aplauso de cariño a la pastora Claudia, entonces. Gracias. Dios te bendiga. Dios les bendiga.
Dios les bendiga. Mire, hoy es un día de verdad, de estar gozosos usted, porque este día nosotros hemos obtenido, ¿verdad?, la victoria de nuestra vida. Mire, marzo, abril, la Semana Santa, a veces marzo es abril, porque para los judíos es el mes de Nisan, que abarca marzo y abril del calendario gregoriano. Entonces ellos, por eso es que a nosotros nos cae a veces marzo, a veces abril, pero a ellos no. Ellos celebran en el mes de Nisan, que es el 7º mes. Entonces yo esta mañana quiero compartirles Lucas 24, del 1 al 7. Yo tengo la Reina Valera. Nos ponemos de pie, porque este día es día de gozo, día de victoria, día de alabar a Dios y de estarle tan agradecido, ¿va? Lucas 24, 1, 7 dice: el primer día de la semana, o sea, el domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Señor, te damos gracias por esa victoria. Gracias porque no escatimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que viniste con un cuerpo humano, Señor, a pagar por nosotros, Cristo. Sabemos, Señor, que en tu muerte y en tu resurrección hay victoria, Jesucristo. Y por eso te damos gracias. Queremos que nos enseñes tú. Queremos que nos digas qué quieres tú que aprendamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Pueden sentarse. Mire qué tremendo va. Yo sé que Él no está en la tumba. ¿Sabe por qué? Porque está en mi corazón y está en el suyo y está aquí en medio de nosotros. Por eso nosotros los cristianos sabemos que Cristo vive, que Cristo resucitó, que Cristo está sentado a la diestra del Padre, porque vive en su corazón y vive en el mío. Mire qué tremendo que Jesús había venido a la tierra con un propósito, con una meta gloriosa. Y fíjense que lo tremendo es que Él se mantuvo, como decía Moisés, va viendo al invisible. Él se mantuvo porque Él sabía que en ese propósito estaba la redención suya y la mía. Él sabía que si Él no moría y no cumplía ese propósito, usted y yo íbamos a estar en el infierno. Y mire, y morir en la cruz parecía una derrota. Ay, que la gente hubiera dicho: ay, y así decían usted, una derrota, porque en la tierra, mire, había oscuridad. En la tierra hubo un terremoto, un desastre, se rasgó el velo, un velo que medía, según Josefo el historiador, 25 metros de alto y tenía un grosor de 10 centímetros. En la tierra había desastre, había oscuridad, tinieblas, terremotos. Mire, imagínense. Y entonces se rasgó el velo, pero ese velo, imagínense, significa que usted y yo podríamos entrar a la presencia del Padre. Mire qué tremendo. Y entonces el velo es una figura de la carne de Jesucristo. Pagó por el pecado
abrió el velo a través de su carne, derribó, entró con poder, llegó al trono de la gracia para que usted y yo podamos seguirlo y entremos al trono de la gracia delante del Padre a pedir misericordia y hallar gracia para esta vida. Mire, fíjese, podemos entrar, podemos pasar. Antes no se podía, pero ahora sí se puede. Le voy a decir, aquí había desastre tremendo. Jesús murió a las 6 de la tarde, parece, y eran las 9 de la noche y estaba colgado en la cruz. Fíjese, en el infierno aplaudían de felicidad porque el diablo creyó que lo había vencido. Mire, en el infierno había fiesta y el Satanás y sus secuaces decían y gritaban: lo hemos vencido, lo hemos vencido. El infierno aplaudía y tenía gozo pensando que habían vencido al que había venido a traernos a nosotros libertad. Pero él sabía, mire pues, Cristo sabía que al tercer día iba a resucitar. Y podríamos ver su victoria un día como hoy, hace más de 2000 años. Se levantó de entre los muertos. La tumba está vacía. Y dijo en Apocalipsis 1, 17 y 18: cuando le vi, dice, caí como muerto. Juan hablando, a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Qué más quiere el ser humano usted? No temas, dice, no temas, porque él ha vencido a la muerte. Mire, esta mañana de victoria quiero compartir con ustedes los últimos días de la vida de Jesús, antes de su muerte en el Calvario, para que podamos conocer un poco más de él. Fíjese, Domingo de Ramos, Jesús venía de Jericó, o sea, el domingo pasado. Venía de Jericó de curar al ciego Bartimeo y caminó más o menos, dice, 25 kilómetros desde Jericó a Jerusalén. Usted póngase en los zapatos de Jesús y camine este camino con Jesucristo. Y mire, 25 kilómetros. Estaba en Jericó, sanó en las afueras de Jericó, dice, sanó al ciego Bartimeo y se dirigió a Jerusalén, sabiendo a lo que iba, conociendo, hermano, que en Jerusalén le esperaba el peor sufrimiento que ha tenido un ser humano. Fíjese, desde Jericó a Jerusalén entra ese día, según Marcos 1:1. Mire, cuando ya estaba cerca, dice, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús manda a 2 de sus discípulos y les dice: vayan a la aldea de Betfagé, mire, está a 15 minutos de Jerusalén. Fíjense. Vayan, le dice, y díganle que suelte el burro. Yo una vez compartí, mire, que en la Biblia profetizaron de mí, usted, porque ahí está el burro amarrado, atado. Esa era yo. Y Cristo dijo: desátenmela. Y mire pues, sobre nosotros está el Hijo de Dios, sobre nosotros está la vida de Jesucristo, sobre nosotros, que nos liberó, que rompió las cadenas de ese burro que nos tenían atados. Mire pues, y entra, le llevan los discípulos el burro y le ponen encima los trapos y se monta y entra a Jerusalén. Imagínense. Y toda la gente le gritaba, toda la gente emocionada, toda la gente, mire, decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que vive, Hosana en las alturas. Imagínense, ese día bien felices estaban. Día de Ramos. Fíjese que yo busqué, dice que aquí palmeras andan, ahí dice que cortaban ramas y se las ponían y tiraban los mantos para que él pasara
en aquel burro, en aquella Claudia, en aquel usted. Entraba a Jerusalén. Mire pues, y fíjese que el Evangelio de Marcos dice que ese día a las 12 de la noche, o sea, con los 12 discípulos, se fue a Betania. Usted sabe quién vivía en Betania, ¿va? Sus amigos íntimos, Lázaro, María y Marta. Qué privilegio pensar que Cristo nos toma a nosotros como sus amigos íntimos y se queda en nuestra casa hospedado. Aquel hombre sabía lo que le esperaba, hermano. Y sin embargo, mire, va a Betania, pasa la noche con sus amigos. Vaya, le voy a decir algo. Para marzo en Israel es el fin de la temporada lluviosa. Y para en abril es el principio de la primavera, donde las flores llenan las praderas, los colores se mueven, y en aquellas praderas se movía Jesucristo. Mire qué tremendo. En aquellas praderas se movía Jesús viendo las flores. Aquel lugar debe de haber sido hermoso, hermano. Así como Dios quiere encontrar nuestra vida hermoseada, con color, con delicadeza para Cristo. Así quiere el Señor. Y entonces mire, yo quiero que usted se ponga a pensar cómo era el paisaje donde él caminaba, cómo era el clima. ¿Soportaba Jesús calor, frío? ¿Cómo se ve? ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez? Mire cómo se vestía, cómo eran sus sandalias. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Como que yo mire aquí va Alfredo, ve los zapatos que anda, el pantalón, la camisa, así, hermano. ¿Usted se ha puesto a pensar? Porque Cristo era un hombre como usted y como yo, caminando en aquel tiempo 6 días antes de la Pascua. ¿Quién le lavaba su ropa? ¿Se puede imaginar? ¿Sabe que hasta pensé yo anoche, usted, se lavarían los dientes o no? Porque hoy es que hay cepillo. Yo digo que antes con carbón dicen que se lavaban los dientes. Pero póngase a pensar, era un hombre como usted y como yo, con una carga tremenda sobre sus hombros, con la vida de billones de personas en la palma de su mano. Que si no hubiera él decidido y tomado una decisión como la que tomó, ¿dónde estaría usted y dónde estaría yo? Mire pues, ¿cómo dormía en la casa de sus amigos usted? Le darían una cama, un catre, le tirarían un petate. ¿Se ha pensado todo eso usted? ¿Qué comía? Mire, Betfagé y Betania eran aldeas al pie del monte de los Olivos. Estaban cerca de Jerusalén, estaban bien cerquita. Y entonces Betfagé dice está a 15, 16 minutos de Jerusalén, y Betania a 34 minutos. O sea que casi todos los días de la semana que tenía que pasar, caminaba de Betsaida, de Betania, 34 minutos. Mire pues, dice Juan 12:1 que 6 días antes de la Pascua Jesús llegó a Betania, donde vivía Lázaro, María y Marta y sus amigos. Entonces mire pues, el día lunes, o sea, el lunes pasado, Marcos 11:12 dice que al día siguiente salieron de Betania y regresaron a Jerusalén. Iban los 12 con Jesús, iban caminando con sandalias, iban viendo la pradera, iban disfrutando de aquel panorama. Pero en el camino Jesús tuvo hambre y vio una higuera y llegó y no halló frutos y maldijo la higuera. Yo me pregunto cuántos de nosotros Dios sí está viendo frutos, hombre. Porque hermanos, si no damos frutos, no nos espera un buen futuro. Y dice, mire, y no tenía frutos, maldice la higuera y entra a Jerusalén. Marcos dice que el día lunes
créame, hermano, tengo más de 15 días de estar estudiando esto. El día lunes, dice Marcos, que entró al templo. Usted sabe a qué entró al templo. Se paró y echó fuera a todos los cambistas, a todos los vendedores, a toda la gente que caminaba sin un sentido, sin un propósito. Echó fuera las palomas, tiró las jaulas, tiró las mesas. Y usted dice, Jesús se enojó. Sí, se enojó. Porque la Biblia dice que podemos enojarnos, pero que no pase el enojo, ¿verdad? Al que el sol se oculte. Jesús se enojó porque le dijo, mi casa, casa de oración es para todas las naciones. Yo no sé qué casa es usted, hermano. Y ustedes dicen, la han hecho casa de ladrones. Perdónenme si me paré en su callo, hombre, si le duele, pero es la verdad, hermano. Lo que Dios ha hecho en nosotros, muchas veces dejamos entrar ladrones a nuestra vida. Y usted y yo somos ese templo que Dios salvó. Mire pues, Dios nos salvó dando su vida. Dios entra en nosotros y nos quiere limpiar. Dice, entonces aquellos compraban y vendían. Usted sabe que tenían que sacrificar. Fíjese que dice que para estas fechas Jerusalén estaba celebrando la Pascua. Y dice que yo busqué que dice que entre 60,000 y 180,000 judíos subían a Jerusalén a celebrar la Pascua. 2,500 corderos eran sacrificados en ese día. Se puede imaginar la cantidad de sacerdotes que se necesitaba para sacrificar el día que Cristo murió. Dicen que el río que pasa cerca de Jerusalén ese día se teñía de sangre de la cantidad de corderos que se sacrificaban. Y quiero decirle algo, con la gota de sangre de Cristo somos perdonados, hermano, porque en esa gota, no necesitando ser un río que corre como los corderos, 250,000. ¿Se puede usted imaginar los gritos, los alaridos de aquellos animales? Aunque créame, yo vi en España sacrificar corderos y enmudecen. No dicen nada y les meten el cuchillo en la yugular y no gritan. Pero se puede imaginar aquella matazón. Qué tremendo, qué difícil. Y con una gota de su sangre somos lavados de todos nuestros pecados. Entonces mire, como tenían que traer los corderos, hay gente que venía toda de la diáspora donde estaban el imperio romano y venían y subían a Jerusalén. En esa subida a Jerusalén cantaban del Salmo 120 al Salmo 134. Y eso era lo que cantaban cuando iban para arriba a Jerusalén. Y entonces, como no podían traer los corderos, allí se había hecho un mercado de venta de corderos. Y eran sinvergüenzas, hombre. Le quitaban el dinero a la pobre gente que venía de lejos para poder ofrecer un sacrificio a Cristo, a Dios. Mire, y entonces es donde él voltea, las palomas las libera y está escrito, dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Para cuántas naciones usted casa de oración? Porque yo les dije aquel día, 197 naciones hay en el mundo, supuestamente. 2 que no son en sí naciones, pero son contadas como naciones, que es Palestina y el Vaticano. O sea que son 195 reconocidos. ¿Para cuántas es usted casa de oración? Imagine qué tremendo. Pero aquel Jesús venía con un propósito. ¿Dónde está entonces su propósito? ¿Dónde está su propósito, hermano? Porque Cristo tenía la mirada puesta en la meta, en su propósito. Recuérdese, era ser humano y sufría. Mire pues, entonces dice, fíjate que yo le suplico a Dios
que me limpie, porque yo no quiero ser casa de ladrones. Yo quiero ser casa de oración, porque yo le estoy muy agradecida a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces dice que regresa a Betania y ven la higuera seca y le dice que si tuviera fe, les dijo a los discípulos, como un grano de mostaza, le dirías al monte, muévete y échate en la mar, y el monte lo haría. Todo esto fueron lo que Él enseñaba en esos 6 días que caminaba, hermano. Estas cosas, dice, si le dices quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino que creyeres que será hecho, lo que diga le será hecho. Pero también le recalca que para poder hacer eso hay que perdonar. Usted lea, yo me he echado, hermano, tiene idea usted, desde el lunes antepasado estoy leyendo. Me eché Lucas, Marcos, Mateo. No todos dicen las mismas cosas, ¿me entienden? No es sincronizado el asunto. Por ejemplo, Mateo dice que el día que él entró, del día de Ramos, el domingo de Ramos, dice que él entró directamente al templo a limpiarlo, y Marcos dice que no, fue al siguiente día. Entonces, mire, recalca que hay que perdonar. Día martes, al siguiente día regresan a Jerusalén y en el templo se dedica a enseñarles. Se sentó. Hermano, usted tiene pruebas y ¿qué hace? Llorar, va, chillar, gritar, hablarle al vecino, hablarle a la palanca a ver si me ayuda. Pero Jesús no, hombre. Jesús tenía la prueba de saber que iba a morir, y sin embargo se sienta y les enseña. ¿Sabe por qué? A prepararlos para que soportaran lo que venía. Mire, y les enseña. Mire pues, el día martes y miércoles se dedicó a enseñar. Y dice, 1, les enseñó los labradores malvados, la cuestión del tributo, sobre la resurrección en el sentido de casamiento. Si yo me casé con la fulana y se murió, usted sabe, ellos decían, le preguntaron en la resurrección quién va a ser el esposo. Y les dice, ustedes se equivocan porque no conocen las escrituras. Entonces dice, mire, ¿de quién es el hijo de Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? Acusa a los escribas. Está parado viendo cómo la viuda echó todo en la ofrenda. Esto es en el templo en Jerusalén, hermano. Esto es vivido. Esto pasó hace 2000 años. No es una historia. No es solamente me contaron, hermano. Esto pasó. Y vio a la viuda en el templo. Y dice, ella echó todo lo que tenía. Mire qué tremendo. Predice la destrucción del templo. Les enseña las señales antes del fin. Les habla de la venida del Hijo del Hombre. Les está enseñando para que puedan ellos defenderse de lo que les viene encima. Yo me pongo a pensar, hermano, cómo pudo Jesús soportar esos últimos días, enseñando y ayudando a otros, y no pensar en lo que le iba a suceder a él, y ni siquiera quejarse, hermanos. Eso es tener un carácter bien puesto. Sabía él que le quedaba poco y que lo interesaba a él era preparar a su gente y cumplir con su propósito. Una vez le pregunté yo a Cristo, ¿cómo hiciste para soportar tanto dolor? Porque yo me imagino que si yo le preguntara a usted el menú de sufrimientos aquí, ¿verdad? Mire, Cristo me contestó, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, oiga, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que no se vio a él mismo, pues, sino que vio que iba a sufrir, pero a través de ese sufrimiento iba a ver su victoria. Porque, hermano, Jesucristo dice que en su sufrimiento, dice, él verá
¿vea? Él verá el fruto de su aflicción. Usted y yo somos ese fruto de la aflicción de Jesucristo. Nosotros somos ese fruto de la aflicción. Nosotros debemos de aprender a poner los ojos, hermanos, más allá del dolor, hombre. Debemos de aprender a ver con gozo el futuro que nos espera, porque alguien como Cristo pagó el precio por usted y por mí, porque alguien como Jesús se dejó humillar, se dejó rechazar, se dejó escupir, se dejó quitarse los pelos de la barba. Hermano, dígame usted, siendo un hombre intachable, siendo alguien sin pecado, imagínense, todo esto debe de haber acontecido día martes y miércoles en la enseñanza. Porque el día jueves, mire pues, jueves, ofrece Judas entregar a Cristo por 30 piezas de plata. Y ese día Jesús instituyó la cena del Señor, o la última cena. Celebraban la cena y les dice que uno de ellos lo va a traicionar. Dios nos libre de traicionar a Cristo usted por plata, hombre. Dios nos libre de traicionar a Cristo por un plato de lentejas como lo entregó Esaú. Dios nos libre de entregar a Cristo por cualquier cosa de este mundo, porque no vale la pena, hermanos. No vale la pena. Y mire, y ese día Jesús instituyó la cena. Celebraba la cena y les dice que uno de ellos lo va a traicionar. Qué pena. Vayan otros comiendo con Cristo y dice: uno de ustedes me va a traicionar. Yo me meto bajo la mesa usted. Qué pena usted. Por 30 piezas de plata dejó lo mejor de lo mejor. Dejó al rey glorificado, dejó al poderoso de Israel, dejó al que le había dado la oportunidad de llegar a ser alguien, hombre. Entregó lo mejor de la vida por 30 piezas de plata. Imagínense qué tremendo. Y aquel Dios que nos muestra el amor y que nos dice: yo tengo la respuesta es Jesucristo. Pero dice Mateo 26:30, saliendo del aposento, cantaban el himno. Mire qué tremendo. En la pena y en el dolor, aquel hombre cantaba y daba gloria a Dios. Y yo le pregunto a Dios: ¿cuál himno pudiste haber cantado? Sabiendo que le iban injustamente a matar, y él cantaba. Y así debemos de ser nosotros, hermano. Así debemos de ser nosotros. No mire su prueba, no mire su condición. Levante la mirada al cielo, cante y alabe a Dios. Cante y dígale al Señor: tú tienes el control de mi vida. Imagínense. Y aquellos alababan y cantaban. Y como fuera poco, Jesús anuncia que su amigo, su discípulo, su allegado Pedro lo iba a negar. Al cantar el gallo le dice en Mateo 26:34: me negarás 3 veces. Hay unos que dicen: cuando el gallo cante 3 veces me habrás negado 3 veces, dice. Pero dice, y allí les vuelve a recordar, fíjese, que al resucitar iría delante de ellos a Galilea. Iban cantando y llegando al huerto de Getsemaní. Getsemaní está a 12 minutos de Jerusalén. Y dice la palabra que empezó a entristecerse y angustiarse. Y va a orar y le dice a sus discípulos: oren. Y le pide por primera vez al Padre: esa copa, si tú puedes, líbrame de ella, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pide que oren, pero sus discípulos se duermen 3 veces. Suplica: Señor, si se puede, pasa de mí esta copa. Me imagino yo que el Padre le habrá dicho: si tú te das por vencido, la humanidad entera se pierde. Mire qué prueba más difícil.
hermano, y allí estaba usted, y estaba yo, y estaba Jesús pensando, no puede ser que yo me rinda. Y llega a sus amigos y les dice, oren, y se vuelven a dormir. Qué tremendo, hermano. Que gracias a Dios por esa oración. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuántas cosas hacemos que no son la voluntad de Dios? Por no pedir que no se haga la mía, sino la tuya. ¿Cuántas regadas en la vida no hemos hecho? Gloria a Dios por esa oración que hizo Cristo. No mi voluntad, sino la tuya. Le voy a decir, le voy a contar. Mi cuñado se me murió cuando yo tenía 20 años de no ver a uno de mis sobrinos. Nos juntamos todos. Y en la casa, mire, son súper católicos. Mi cuñado aceptó a Cristo, mi hermana aceptó a Cristo. Estaban mis 4 sobrinos, parte de las esposas, los hijos. Y Dios me dijo, levántate y orás. ¿Usted cree que yo me pude parar a orar por esa gente? Y me dice Marvin, lo mismo sentí yo. ¿Cree usted que no me siento arrepentida pidiéndole a Dios perdón porque no hice su voluntad, sino mi voluntad, y me quedé sentada, hermano? Qué pena, qué pena. ¿Cuántas cosas hacemos que no son la voluntad de Dios? Porque por no pedirle, se haga tu voluntad. Mire pues. Y Judas, que había hecho trato con los líderes religiosos, llega al huerto de Getsemaní y con un beso entrega a Jesús y les dice, este es. Hermano, cuando recibimos el beso del traidor, demostramos la madurez que tenemos en Cristo. Mire qué tremendo pues. Es cuando mostramos, hermanos, la madurez que necesitamos. Así que como Cristo recibió el beso de Judas, se llevan a Jesús y es juzgado. Los entendidos dicen que el juicio que le hicieron según las leyes judías no fue un juicio justo. Y llega el viernes, es el día de su crucifixión. Ha pasado por Anás, Caifás, Poncio Pilatos y Herodes. Y se le da una cruz que nos correspondía a usted y a mí cargarla. Caminó 600 metros con la cruz. Dicen que la cruz medía de 3 a 4 de alto y de 2 de ancho. ¿Se puede imaginar lo que pesaba esa cruz? Y camina 600 metros con la cruz y se burlan, lo azotan. 40 azotes que pagan por nuestra sanidad, 40 azotes que se hicieron una sola llaga. Y dicen los estudios que en el mundo hay 40 diferentes clases de enfermedades. Y por cada azote pagó por cada clase de enfermedad que hay en el mundo. Y por cada azote él sabía que usted también iba a sufrir de enfermedades y que lo estaba pagando por usted, para que usted y yo tuviéramos sanidad. Mire qué tremendo, que le arrancan la barba, lo escupen, se burlan, lo ofenden, y Jesús cayó. No dijo nada, por ti y por mí. Usted se ha puesto a pensar que todo esto era el cumplimiento de la Pascua. En Éxodo 12, Dios le había dicho a Moisés, mire, en el 7º mes, en el día, agarran al cordero el día 10 y lo sacrifican el 14. Mire pues, a Cristo lo agarraron el 10 y lo crucificaron el 14. Lo tuvieron, dice que son 4 días, 4 hombres lo tuvieron en observación. Anás, Caifás, Poncio Pilato y Herodes. Dice que tenían que ver que el cordero fuera perfecto antes de sacrificarlo. Mire pues, el 7 de Nisan, o sea, Semana Santa, lo agarran y lo crucifican. Cumplió
Éxodo 12. Pero ¿sabe qué es el problema? Que nosotros no leemos, hombre. ¿Sabe qué? Cuando en el tiempo de antes el Señor les había dicho a todos, les había escrito, Zacarías 9:9, tu rey entrará sobre un pollino a Jerusalén. ¿Por qué no entendieron? Porque no leen. Porque estamos ciegos espiritualmente. Mire, el cordero tenía que ser sacrificado, poner su sangre en los dinteles de la puerta y mantendrá al destructor fuera de esa familia y de ese hogar. Según el calendario judío, esto tenía que ser el mes séptimo, mes Nisan, el día 14, durante marzo y abril. En nuestro calendario es una figura de nuestro calendario, es el marzo y abril, y es una figura, la Pascua, de la crucifixión de Jesús. Dios no podía, mire otro, esa es una figura que en el Antiguo Testamento se da de la crucifixión de Cristo. Y Dios no, la otra figura es que Dios no podía llegar al hombre, y en Números 17 le ordena a Moisés que tomen una vara por tribu, que corten la vara, o sea que la vara no tenía vida, y le dice que él iba a escoger un sumo sacerdote que lo representara. Ponen la vara sin vida y le ponen en el lugar del tabernáculo de testimonio, en el lugar santísimo, y le dice: y la vara que floreciere y diera almendros, ese sería el hombre escogido. Porque, hermano, donde está Jesucristo hay vida. Donde está Jesucristo florece la gente. Donde está Jesucristo hay salvación. Donde está Jesús hay fruto en nuestras vidas, hermanos. Y mire pues, y allí escoge Dios a Aarón. Imagínense. Quiero decirle que donde está Jesús todo cambia, hermano. Donde está Jesús quiebra cadenas. Donde está Jesús liberta. Génesis 8:4. Si nos vamos al arca de Noé, fue también una figura de la crucifixión de Jesús. Había desorden, destrucción sobre la tierra, diluvio, agua, muerte, y en ese desorden dice la palabra de Dios que el arca de Noé reposa, mire, el día 17 del mes de Nisan, el séptimo mes. ¿Sabe por qué? Porque Cristo murió el 14, como lo vimos en Éxodo. Pero dice que el arca se detuvo en el monte Ararat en Turquía. Ahí se detuvo el 17 del séptimo mes de Nisan. Jesucristo murió el 14, 15, 16 y 17. El arca se detuvo. 17, 3 días después, Jesucristo estaba resucitando por su gente. Jesucristo nos estaba dando esperanza de que no importa que haya agua, no importa lo que venga, Jesús resucitó el día 17. Y mire, son figuras. Imagínense, los infiernos. Mire pues, y Cristo crucificado en la cruz. Satanás y los demonios celebraban que el viernes lo habían crucificado y según ellos lo habían vencido. Pero en Efesios 4:9 dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mire, tenía un propósito. Fíjese que yo escuché una prédica de uno que decía: el viernes dolor, el sábado silencio, el domingo victoria. Hermano, el sábado Cristo estaba en el infierno, quitándole a Satanás las llaves de la muerte y del Hades, y diciéndole a Satanás: son míos. Yo no sé si usted se alegra, pero mire usted, esto es para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Mire, primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo
padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Baja al infierno a predicar. Usted se puede imaginar, yo digo, Jesús, tuviéramos ese carácter, ya quizás nos hubiéramos ido con Cristo. Y baja, porque usted sabe que cuando vino el diluvio, murieron muchos que tenían esperanza, y a ellos bajó Dios a predicarles. ¿Se puede imaginar el diablo? Debe de haber echado chispas, hombre. Debe de haber entendido que la regó. Debe de haber entendido que a través de ese sacrificio lo que estaba haciendo Dios era abriéndole las puertas del infierno a la gente. Por eso dice que en las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia, porque Cristo compró por nosotros las llaves de la muerte, las llaves del infierno. Mire pues, bajó al infierno a predicar, y los que murieron en esperanza los rescata. Y qué golpe tan duro. Donde celebraban, se dan cuenta que parecía victoria para ellos, pero lo que la cruz fue una derrota para Satanás. Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo, yo soy, dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Victoria, victoria, resucitó. Y mire, y qué tremendo es, hermanos, que dice 1 Corintios 15:55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte, y el poder del pecado, la ley. Mas sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no es el cordero, hermanos, el cordero callado, el cordero que no dijo nada. Ahora es el león de la tribu de Judá, que ruge por su pueblo, que ruge por su gente, que ruge con furia por su pueblo, hermanos. Hoy es el león de la tribu de Judá, porque venció a la muerte, porque nos dio vida. Miren, el Calvario, o sea, la muerte de Jesús, fue la manera divina que Dios utilizó para alcanzarnos. Mire, el Calvario fue la manera de Dios de decir: regresen a casa, hijos, que tienen la puerta abierta. Mire qué tremendo usted. El Calvario fue la manera divina de Dios de decirle al infierno: no los puedes tener, Satanás, porque son míos. El Calvario dice que son dos diferentes mensajes al mismo tiempo. Como Dios odia el pecado, la muerte, la destrucción y el dolor, pero también nos enseña la manera como nos ama Dios, con ese amor incondicional. Yo no sé usted, hermano, pero yo estoy bien agradecida con Dios, porque la tumba está vacía, porque hay victoria en su muerte, pero también hay victoria en su resurrección, porque lo que hoy caminamos, lo caminamos en la victoria de la resurrección de Jesucristo. Porque así como hemos muerto con Él juntamente en la cruz, juntamente con Él resucitamos y vivimos una nueva vida en Cristo Jesús. Todas las cosas han pasado, he aquí, dice Cristo, todas son hechas nuevas, porque yo vencí en la tumba. La tumba está vacía y Jesús está sentado a la diestra del Padre, rugiendo como un león, como el león de la tribu de Judá, como el león que le dice al diablo:
lejos de mi gente. Hermano, pongámonos de pie y démosle gloria a Dios por esa resurrección, porque en la tumba está vacía, porque Cristo lo mandó, Dios lo mandó a sufrir, a pagar y a vencer por nosotros, hermanos. Señor, gracias te damos, porque la tumba está vacía, Jesús. La tumba está vacía porque tú triunfaste, porque no te bastó, Señor, estar en la tierra, no, que bajaste al infierno, enfrentaste al diablo, le quitaste las llaves de la muerte, las llaves del infierno, y tú le dijiste: son mi gente, es mi pueblo, tengo una obra en ellos que voy a cumplir, un propósito. Con ese propósito le pagaste tú, Señor, hasta por nuestras enfermedades. Gracias, gracias, Jesús. Gracias porque no te quedaste allí, porque dijiste: hágase tu voluntad y no la mía. Gracias, gracias. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, dele gracias, hermano, dele gracias que ya no está en la tumba, dele gracias por ese precio tan caro que pagaron por nuestra salvación. Gracias, 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 Hijo de Dios, gracias por esos días, por esos últimos días, gracias porque ahí vas tú pensando en nosotros. Gracias porque cargaste esa cruz. Gracias, gracias, Hijo de Dios. Tuyo, Señor, tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuyo es el poder. Gracias, 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 Señor, gracias. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Señor. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Señor. Inigualable, Aleluya. incomparable, hoy y por siempre reinará. Vamos, díceselo. Poderoso es su nombre. Poderoso. Poderoso Hay victoria. su nombre. Hay victoria. El nombre de Jesús. Celebramos tu victoria, Señor. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es,
manos al cielo, iglesia, por última vez. Levántalas, levántalas. Aunque no tenga fuerzas, toma la victoria de Cristo sobre tu vida. Toma la victoria de Él sobre tu casa. Toma su victoria. La victoria por nuestros pecados. Padre, gracias. Tu victoria, Señor, para rescatarnos. Tu victoria, Señor, sobre nuestras enfermedades. Tu victoria, Señor, sobre nuestra situación personal. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos hoy tu victoria, Señor, sobre todo aquello, Señor, que nos agobia, sobre todo aquello, Señor, que nos deprime. Padre, en el nombre de Jesús, tu victoria. Tomamos tu victoria, Señor. Tuyo es el reino. Tuyo es el reino. Tuya es la gloria. Tuyo el poder y autoridad. Tuyo es el reino. Tuyo es el reino. Tuya es la gloria. Tuyo el poder y autoridad. Tuyo es el reino. Tuyo es el reino. Tuya es la gloria. Tu victoria. El poder. Tomamos tu victoria, Señor. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Aleluya. Poderoso su nombre es. Vamos. No hay otro nombre. Poderoso su nombre es. No hay otro nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor No por su hay victoria. otro nombre. Amén. Fuerte ese aplauso al Rey. Su victoria es una realidad en nuestras vidas. Todos los días su victoria sobre nosotros. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Qué tremendo. Nunca lo había visto así en esos últimos días. He predicado de cada una de esas partes muchas veces independientemente, y no había caído en el 20 en el momento que Jesús lo vive. Y le quiero contar, yo le estaba diciendo al Señor ahí sentado: Señor, te pido perdón. A veces nosotros nos pasan algunas cosas y no quiero desmerecer lo que a algunos nos pasan, y lo que a otros nos pasa es más y a otros es menos. Cada quien sabe, ¿verdad? Nosotros hoy por la mañana andamos buscando los lentes de mi esposa, que los acaba de comprar, y no los encontramos. Y como no los encontramos, veníamos contrariados. Yo decía, pero es una cosa material. Hoy que regresemos, posiblemente estén ahí, y si no están, no están. Pero me ponía a pensar, el Señor Jesús, teniendo por delante, sabiendo lo que iba a vivir, todavía se dio el tiempo de hacer tantas cosas. Y me impresionó esa palabra que dice que menospreció el oprobio. A veces vale la pena menospreciar el oprobio con tal de ver la victoria que hay en él. Menospreciar el oprobio es dejar de verse menos a nosotros y verlo más a él. Amén. Bueno, vamos a recoger vuestras ofrendas esta mañana. Vamos a recoger nuestras, vamos a recibir nuestros diezmos.